Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá Martín, como siempre, para servirles. En el video de hoy vas a aprender a pronunciar como un verdadero latino o una verdadera latina. Vamos a practicar todos los sonidos de español, de todas las vocales, de todas las letras, de la combinación de las dos, de los acentos, de las tildes, de los dígrafos, los diéresis. ¿Qué es eso? No sé. Quédate conmigo para averiguarlo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, lo primero que tienes que hacer, si no puedes entenderme bien, es activar los subtítulos si estás en YouTube. Y lo segundo que tienes que saber, principalmente si hablas inglés o hablas chino o hablas japonés o hablas árabe, no sé, tienes que saber que en español las vocales siempre suenan igual y tienen un sonido rápido, un sonido puro y seco. La A siempre suena A, la E siempre suena E, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con las vocales. La primera letra va a ser la A, por supuesto, y ese es el sonido. A. Amigo, Ana, cama, alabarda, ¿ok? Después tenemos la E. E. Atención, es E, no es EI, E, E, E. Elefante, esquema, empezar, ¿ok? Tercer vocal, la I, vocal I, iglú, Iván, insistir, ¿ok? Después tenemos la O. Cuidado, no es O, es O. Oso, holograma, ojo. Y por último la U. Uva, uranio, Uganda. Y esas fueron las vocales, ¿ok? Como dije antes, si combinamos las vocales con consonantes u otras vocales, el sonido no cambia. Siempre tienen su propio y mismo sonido. Por ejemplo, en la palabra aéreo tenemos una A y una E, pero no cambian su sonido. Suenan A y E. Aéreo. Mi ciudad es Buenos Aires. Siempre tienen el mismo sonido. No importa si combinamos. Por ejemplo, en inglés, la palabra loop tiene dos O que combinadas suenan U. En español, pronunciamos esta palabra loop, por ejemplo. Además, las vocales pueden tener tildes. ¿Qué es una tilde? Esta pequeña línea significa que el estrés, que la sílaba tónica, el sonido fuerte, está en esa sílaba, en esa vocal. Por ejemplo, en la palabra canción, la O tiene una tilde. Significa que vamos a pronunciar más fuerte esa sílaba. Canción. Si cambiamos la tilde a la A, suena canción. Pero es incorrecto. La pronunciación correcta es canción, porque la O tiene tilde. Terminamos con las vocales, ahora vamos a practicar todas las consonantes, ¿ok? Y la primera consonante en realidad va a ser una combinación. Vamos a aprender dos. Martín, ¿por qué vamos a aprender dos? Porque
la B larga y la B corta tienen el mismo sonido. Suenan igual y las dos suenan como B. B. Ba, be, bi, bo, bu. Ballena, bebé, verano. Cuidado, porque muchas personas pronuncian la B corta como V, pero eso es incorrecto. Suena como B también. Verano. No es verano, es verano. Verano. Vivir. Beber, vivir. ¿Ok? ¿Todo claro? Vamos con la siguiente. Y tenemos otra combinación. Tenemos la C y la K. ¿Por qué vamos a aprender las dos? Porque tienen sonidos similares, pero no tanto. La C es una letra rara. ¿Por qué? Cuando combinamos CA es K, pero después CE se pronuncia C, después CI se pronuncia SI y después CO y Q. K, C, SI, CO, Q. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. Pero la letra K siempre se pronuncia K, 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 Ki, Ko y Ku. ¿Todo claro? Ahora vamos con la letra D. La letra D. Muchas personas la pronuncian mal, la pronuncian como D, difícil, pero la pronunciación correcta es D. Da, de, di, do. ¿No? Como difícil, dado, dar, dedo. Después tenemos la F, que es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil porque es similar a inglés. Fa, fa, fe, fi, fo, fu. Y ahora tenemos otra combinación, polémica. La G y la J. G, J. ¿Qué pasa con la G y la J? La J siempre tiene el mismo sonido. G, ja, ge, ji, jo, ju. ¿Ok? Depende la región, puede cambiar un poco. Por ejemplo, en España lo pronuncian más similar a G, ja, ge, pero en Centroamérica lo pronuncian más como G, como H en inglés, G, ja, ge. En Argentina pronunciamos así, ja, ge, ji, ¿ok? Ja, ge, ji, jo, ju. Por cierto, en español nos reímos así, ja, 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 ja. Y después tenemos la G, pero la G es diferente, porque la G es ga, como gato, mi gato, y después es G, ji, Argentina, y después es go, gu. ¿Por qué? Otra vez, no lo sé. Pero bueno, esa es la pronunciación. Pero, y vamos a hablar sobre la diéresis. La diéresis es esta pequeña carita feliz. ¿Ok? Esta carita feliz es la diéresis. ¿Ok? Y la usamos cuando combinamos G, U, E o G, U, I. ¿Ok? ¿Por qué? En la combinación G-U-E y G-U-I, la U es muda, es silenciosa. Entonces, cuando tenemos G-U-E, pronunciamos G. Por ejemplo, la palabra guerra. Lo mismo con G-U-I, águila. Pero cuando tenemos diéresis, dos puntitos,
En la U no es silent más. Tenemos que pronunciarla. Por ejemplo, en el nombre del futbolista Agüero. Y ya está. Esa es la funcionalidad de la diéresis, nada más. Bueno, después tenemos la H. La H es muy fácil porque es totalmente silenciosa. No tiene sonido. La H con la A es A. Con la E. Con la I, O, U. Helado, hola. Pero si combinamos la H con la C, tenemos el sonido ch. Cha, che, chi, cho, chu. China, chocolate. Chicago y ya está. Después tenemos la L, que es muy similar a cualquier idioma. La, le, li, lo, lu. Pero también tenemos la doble L, que tiene el mismo sonido que la Y. ¿Ok? Otra combinación. L, L, E, Y. Doble L, E, Y. Tienen el mismo sonido y depende la región, puede cambiar un poco. Por ejemplo, en algunas regiones suenan como yo, lluvia, yo me llamo. En otras regiones suena como yo me llamo. Y en otras regiones, como en mi país, suena como yo me llamo Martín. Mucho gusto. Después tenemos letras básicas. La M, muy similar, ma, me, mi. La N, muy similar, na, ne, ni. Y después tenemos la ñ. La ñ es la letra más conocida de español. Y suena así. ña. ¿Ok? ña, ñe, ñi, ño, ñu. Español. España. ¿Ok? ñandú. Y ya está. No tiene más misterio. Después voy a incluir dos letras juntas, la P y la T. ¿Ok? Tienen sonidos diferentes. Pa, P, ta, T. Martín, ¿por qué los enseñas juntos? Básicamente porque suenan un poco diferente a inglés. En inglés pronunciamos P, P, T, ta, T. En español es un sonido similar, pero sin soplar, sin aire. Es un sonido seco. Pa, pe, ta, te. Pa, to, po. ¿Ok? Y después tenemos otra letra polémica, otra letra controversial, que es la letra Q. ¿Y por qué es controversial? Es controversial básicamente porque solo vamos a usar la Q en combinación con UE y UI. ¿Ok? Entonces, solo vamos a usar QUE o QUI. Nunca más vamos a usar la Q. Y esto se pronuncia que y ki. ¿Quién? ¿Qué? Queso. Y después tenemos mi letra favorita y probablemente tu letra menos favorita. Y es la letra R. La letra R. ¿Ok? Muchas personas no saben que en realidad la letra R tiene dos sonidos. Un sonido suave y un sonido fuerte. El sonido suave lo usamos cuando la R está entre dos vocales
o al final de una sílaba o al final de la palabra. Oro, verde, hablar, y es un sonido así, r, hablar, oro, 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 hora. Veo la hora en mi reloj de oro. Y el sonido fuerte lo usamos cuando la R está al principio de la palabra o cuando tenemos doble R. Cuando una palabra tiene doble R, siempre suena rrr. Por eso decimos pero y decimos perro. Después tenemos la S y la Z, ¿ok? Y es un sonido que cambia, depende si estamos en España o en Latinoamérica. En las dos regiones, la S suena así, como S, sa, se, si, so, su. Pero la Z cambia. En Latinoamérica, la Z también suena como una S, sa, se, si, so, su. Pero en España suena como za, ce, ci, zo, zu. Entonces, en Latinoamérica decimos zapatos y en España dicen zapatos. Zorro, zorro. Zorro, zorro. ¿Ok? Y ya casi estamos en el final. Para el final tenemos letras que usamos muy poco, que son la W o W y la X. La verdad son letras que usamos muy poco. Creo que conozco 3 palabras que tienen W. Walter White, Walmart. Y X, no sé, xilófono. Entonces, no son letras que vas a usar mucho, pero te las voy a enseñar. La W es wa, we, wi, wo, wu. Web, por ejemplo, 4. Y la X es xa, xe, xi, xo, xu. Y eso fue todo, mis amigos. Espero que hayan aprendido. Espero que este video haya sido útil para ustedes, que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo y quiero escucharlos hablar español ahora. Quiero ver si suenan mejor, si suenan más nativos. Estoy seguro que sí. Entonces, yo me voy a despedir. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Spanish Boost y espero que tengan una hermosa, hermosa tarde, día o noche. Chao, chao.